La protección de datos en empresas de todo tamaño es muy importante, por eso me junté a conversar con una abogada experta en esta área, María Gracia Mendoza, en un Marketing Talk que está alucinante y es el primero en el que toco temas de derecho. Así que ¡vamos! ¿Por qué, ya sea una pequeña, mediana o gran empresa, hay que preocuparse por proteger los datos? Ahora más que nunca, sobre todo. Sí, ahora más que nunca porque hace varios años, desde el 2011, ya está vigente la Ley de Protección de Datos, ¿no? Pero primero porque es una obligación legal y hay que cumplirla. y el incumplimiento de esta norma es pasible de sanciones, de multas. Eso es lo primero. Segundo, porque a las empresas les conviene también estar adecuadas a la ley y, digamos, proteger la información de los clientes y haber obtenido su consentimiento. ¿Por qué? Porque pueden optimizar el uso de esa información, ¿no? Pueden hacer análisis de perfiles de clientes o procesos un poco más, digamos, avanzados como data mining o, bueno, ya de repente en macro, big data. Y eso, bueno, nada, les sirve para la venta de sus productos, para la prestación de sus servicios, ¿no? Son procesos que las empresas hacen y solo si estás adecuado a la ley y si cumples con las obligaciones que la ley establece, es que puedes hacer un uso legítimo, óptimo de la información que tus clientes te dan, ¿no? No solamente la información de los clientes, sino también la información, otra información que digamos, tiene la característica de ser un dato personal. ¿Qué cosa es un dato personal? Y me parece importante decírtelo. Un dato personal es cualquier información relativa a personas naturales. ¿Okay? Que las identifique o las haga identificables, ¿no? Acá sacamos lo de personas jurídicas, es algo que siempre me preguntan. Son solo personas naturales, información que identifique, que pueda ser identificable a una persona natural. Entonces, no solamente se trata de datos de clientes, sino se trata también de datos de, digamos, trabajadores, de datos de proveedores, o de datos de posibles clientes, o de repente, ¿no? Siempre uno tiene una base de datos de potenciales clientes, o de repente una base de datos de potenciales trabajadores, que quiénes serían los que postulan en un proceso de selección de personal. Entonces, a veces las empresas piensan que no tienen tanta información relativa, o digamos, que sea calificada como datos personales, pero en verdad estar adecuado a la ley hace que tú puedas hacer un uso óptimo, legítimo de esta información. Entonces hay que agarrar estas bases de datos y presentarlas, notificarlas ante el Estado. Sí, o sea, la Ley de Protección de Datos establece distintas obligaciones. A ver, entre las principales obligaciones está... y yo creo que la más importante, conseguir el consentimiento, obtener el consentimiento del titular de la información, ¿no? Para su uso. Luego también está la obligación de registrar los bancos de datos ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que está adscrita al Ministerio de Justicia, y comunicar, digamos, o reportar el flujo transfronterizo de datos personales también, que ese flujo transfronterizo es la comunicación de datos personales fuera del territorio nacional, ¿no? Digamos, la exportación de datos personales, que sucede muchísimo en las empresas, sobre todo cuando tienes una matriz afuera, o no solo eso, sino de repente cuando contratas una empresa para que te dé soporte técnico, ¿no? Servidores que están ubicados fuera del territorio nacional. Entonces, en ese supuesto, la autoridad considera que hay un flujo transfronterizo, hay una comunicación de datos fuera del territorio nacional, ¿no? Otro tema importante, otra obligación importante es el tema informativo, ¿no? El titular del banco de datos, que vendría a ser la empresa en este caso, o cualquier entidad pública o privada, tiene la obligación de informar al titular del dato personal sobre cuál va a ser el uso de su información, cuál es la finalidad para la cual le solicitan la información y qué uso van a hacer, o informar si esta información va a ser comunicada fuera del territorio nacional. Y esta información debería estar contenida dentro de los términos y condiciones que usualmente se aceptan en Internet para... Sí, a ver, hay dos cosas distintas y lo veo con muchas empresas a las que asesoro. Cuando tú vendes un servicio por Internet, una cosa son los términos y condiciones de ese servicio, claro, y la otra es la política de privacidad, ¿ya? Entonces,
toda web tiene que tener una política de privacidad. ¿Okay? Y en esa política de privacidad... ¿Eso está estandarizada la política de privacidad o cada uno...? No está estandarizada necesariamente. O sea, la política de privacidad debe cumplir con los principios que establece la ley, ¿ok? Entonces, pero no es que sea una sola política de privacidad para todo, porque claro, los negocios son distintos, las plataformas son distintas, entonces no necesariamente va a ser una misma política de privacidad. Entonces te comentaba, cosas distintas, términos y condiciones del servicio que tú estás prestando, del, digamos, producto que tú vas a vender y cómo lo vas a vender a través, por ejemplo, de una plataforma electrónica, de una plataforma web, ¿no? De un web store. Y otra cosa es una política de privacidad. La política de privacidad, como te decía, es... teniendo una política de privacidad, te estás cumpliendo con el principio de información que establece la ley. Le estás informando al cliente bajo qué condiciones vas a recoger su información. Compra de base de datos. Compra de base de datos, ya. El tema importante ahí es el tema del consentimiento. ¿Ok? Entonces, puede existir una empresa, como las hay, que tenga como giro de negocio recopilar información y digamos, elaborar bases de datos predefinidas dependiendo del negocio, de cada negocio, de los intereses de cada negocio, de los giros de cada negocio y venderlas. El tema ahí es que sea información de una fuente legítima, que sea, mejor dicho, información conseguida de manera legítima. ¿Cómo consigues tú esa información de manera legítima? Pidiendo el consentimiento expreso e informado. ¿Okay? Diciéndole al titular de la información, yo te estoy pidiendo mi información, tu información, claro, para venderla, para preparar, para elaborar, para implementar estas bases de datos que van a ser vendidas a empresas con fines de, no sé, prospección comercial, de publicidad, qué sé yo. Entonces, sí es legítima la venta de bases de datos siempre que cumplan con tener el consentimiento y además con todas las obligaciones que establece la ley de protección de datos. Y ahora se me ocurre también, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay empresas, quizás que son muy grandes, que tienen política de privacidad un poco abusiva? Yo soy dueño de toda tu información y voy a hacer con tu información lo que me da la gana porque es mía. ¿Entiendes? O sea, en términos de todos los comentarios, todas las fotos que tú subes, eso creo que está incluido ahí. ¿Eso lo puede hacer cualquier empresa? Lo que pasa es que... ¿No puedo poner política de privacidad lo interesante es que no es abusiva. Lo interesante y lo importante acá es el tema del consentimiento y el tema de la información. O sea, el consentimiento lo tiene porque todo el mundo pone perfecto, sí automáticamente. Pero es el tema de la información. Nosotros se debería crear una cultura de titular razonable, ¿no? Titular de la información razonable, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué razonable? Porque, claro, si tú tienes como excusa que siempre vas a dar clic para bajarte el app o para entrar a una página, a una red social que es gratis y que, bueno, como dice todo el mundo, nadie lo lee, entonces no es un buen argumento para decir que no te informaron sobre las políticas de privacidad y sobre lo que van a hacer con tu información. Entonces, las empresas piensan mucho que con esta ley no van a poder hacer nada. No voy a poder hacer prospección comercial, no voy a poder mandar mailing, no voy a poder contratar telemarketing para que llamen, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Todo va a depender de dónde saques esa información y que lo hagan de bien, cómo ¿no? obtengas tú personalmente, si es que no compras una base, cómo obtengas esa información, de cómo la estés cuidando, cómo la estés protegiendo y de lo que hayas informado a tu cliente en ese consentimiento. Si el consentimiento que proporciona el titular de la información, al titular del banco de datos, ¿no? O a quien lo esté, o al encargado, a quien lo esté solicitando, dispone, establece claramente, de manera transparente, cuál es el uso que se va a hacer de la información, cuál es el destino, bajo qué condiciones tú estás prestando o estás dando esa información a la empresa, entonces yo no consideraría que se trata de una política de privacidad, o de un consentimiento abusivo. Porque el usuario está dando el consentimiento. Sí, exacto. No solo está dando el consentimiento, sino que además la empresa está cumpliendo con el principio de información. Excelente, María Gracia. Y bueno, yo sé que tú trabajas en esto, que eres una experta en toda esa parte de protección de datos. Si es que hay gente que nos está viendo que quiere utilizar tu conocimiento, tu consultoría, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, me pueden escribir a mi correo, que es mgmendoza@magramsi. Lo vamos a poner acá abajo en pantalla. @magramsi.com. Y nada, estoy para ayudarlos en lo que
en lo que necesiten. Excelente, muchísimas gracias, lo máximo. María Gracia. De hecho, vamos a Gracias estar a conversando ti. seguramente más adelante Sí, sobre claro. más detalles de esto que me parece bastante fascinante y muy amplio. Y con ustedes nos vemos la próxima semana con más tips de marketing. Soy Gonzalo Collarte, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Chao.